Te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por tu paciencia, te doy gracias por tu soberanía, y Señor, por tu poder, pero más que nada por tu amor por nosotros, porque de tal manera amaste que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz. Ese amor tan grande, Señor, que motivó que entregaras a tu Hijo para que experimentáramos gracia y no el juicio divino. Bendice este tiempo, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra en nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando la carta de Pablo a los Filipenses y hoy estudiamos el capítulo 3 y vamos a continuar. Vimos hasta el versículo 3. Este es el tercer domingo estudiando el capítulo 3. Pablo escribe en arresto domiciliario desde Roma a la iglesia en Filipo y no voy a dar más trasfondo. Pero en el capítulo 3 Pablo dice: hermanos míos, regocijaos en el Señor. En el mundo podemos hallar momentos de alegría, momentos de tristeza, pero gozo solo lo podemos hallar en el Señor. Y tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que considerar lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos que abrir los ojos. Somos desagradecidos realmente. ¿Cuántas veces yo como y no pienso y ni oro? Se me olvida orar. Asumimos que todas estas cosas son comunes y no pensamos que tú tienes misericordia y no merecemos tu gracia. Vamos a hallar gozo cuando encontremos en el Señor realmente quién es Él, su poder, su gracia, su poder. Y luego dice Pablo: a mí no me molesta escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Pablo ha advertido a la iglesia, pero acá lo hace por escrito y les dice: cuidado de los perros. No está hablando de Dobermans, no está hablando de pitbulls, está hablando de esas personas que pueden destruir tu fe, esas personas que tienen doctrinas falsas. Mira, los testigos de Jehová llegan y tocan la puerta de tu casa y tú les escuchas y tal vez tienes una fe débil y terminas creyendo que Jesús es un ángel y dejas de creer quién es Jesús, el Hijo de Dios. Cuidado de los malos obreros. Los obreros malvados son aquellos que se meten en las iglesias, pero están en las iglesias y están llenos de inmoralidad y se aprovechan y se meten en las casas de las mujeres o toman ventaja de las mujeres o se meten con los hombres casados en la iglesia. Cuidado de los malos obreros, aquellos que están en la iglesia pero la motivación es dinero o la motivación es hacer negocio contigo. Cuidado de la falsa circuncisión, aquellos que se gloriaban en la circuncisión y decían que era necesario circuncidarse para entrar al reino de los cielos. Además de creer en Jesucristo, había que circuncidarse. Y Pablo le dice: cuidado de la falsa circuncisión. Es decir, no son la verdadera circuncisión. ¿Por qué? Porque Cristo es la nueva circuncisión. Es decir, en Cristo, por el Espíritu Santo, ponemos a muerte la carne y vivimos en el Espíritu. Entonces Pablo dice: nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo confianza en la carne. Muy importante, aunque yo mismo pudiera confiar en la carne, si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado del 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ese es un versículo tremendo. No vamos a poder completar ese versículo, pero vamos a hablar los versículos anteriores. Pablo dice: aunque yo mismo podría confiar en la carne. Qué interesante. Acuérdate, en el versículo 3 dice: no poniendo la confianza en la carne. Y dice: nos gloriamos en Cristo Jesús. Es decir, si yo me lleno de gozo, si yo voy a hablar de algo, va a ser de Cristo, no de mí, sino de quién es Cristo. Si voy a decir mira a Cristo, no voy a decir mírame a mí. Eso es lo que está diciendo. Mira quién es Cristo, mira lo que ha hecho Cristo. Eso es lo que está diciendo. No nos gloriamos nos gloriamos en Cristo Jesús, no ponemos confianza en la carne. Aunque yo mismo podría confiar en la carne. Y la palabra confiar ahí, en el griego, quiere decir, no es un verbo. La palabra ahí realmente es confianza, trust, confiar en algo. La confianza en algo, la seguridad, tú te sientes seguro en algo. En este contexto,
Lo que está diciendo Pablo, que él no pone la certeza, la confianza en la carne. El tener la confianza, la certeza, la seguridad que uno tiene una mejor posición, una mejor aprobación ante Dios a raíz de ciertas situaciones, características, ventajas naturales o por ciertas tradiciones religiosas, no. Pablo dice no. Aunque yo mismo podría confiar en la carne, o sea, si yo pudiera tener, si se trata de confiar en la carne, yo pudiera confiar en ciertas cosas. Y te las voy a decir, dice. Y él va a decir en qué pudiera confiar. Si se trata de confiar en la carne, yo te gano, dice. Si tú te crees a alguien, yo soy más que tú en el mundo. Si tú te crees a alguien en el mundo religioso, yo soy más que ti. Y empieza a decir, como un necio, pero para decir, si se trata de confiar en la carne. Y Pablo lo que está diciendo, uno no tiene aceptación o mejor posición ante Dios por causa del tono de la piel. Hermanos, porque alguien tenga la piel blanca. Estoy hablando de la piel clara. Si tienes la piel clara, eso no quiere decir de que tienes más cercanía de Dios. Hay personas que tienen la piel oscura y creen que están en desventaja ante Dios. ¡Qué absurdo! El país de nacimiento no te hace más cercano a Dios. Tu estrato social, si estás en un estrato social rico, eso no te hace más aceptable a Dios. Si estás en un estrato social pobre, eso no te hace más aceptable a Dios. Que puedes tener tu corazón más disponible a buscar a Dios es posible. Mis padres nacieron en Belén, eso no me hace más acercable a Dios. Si fuiste bautizado en la Basílica de Guadalupe, ahí en el DF, eso no te acerca a Dios. O te metieron en el río Jordán y te fuiste ahí con Pastor Chuck y te bautizaste en el río Jordán, eso no te hace aceptable a Dios. O si tienes una gran pasión en la Semana Santa y te arrastras de rodillas hasta llegar a la iglesia, eso no te hace aceptable a Dios. Lo que te hace aceptable a Dios es el sacrificio de Cristo en la cruz. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Pablo lo que está diciendo es, si se trata de confiar en la carne, yo te voy a decir, circuncidado en el 8º día. Bueno, la circuncisión era un rito mandado por Dios a su pueblo, era una señal del pacto de Dios con Abraham. Dios había escogido a Abraham, Abraham siguió a Dios y Dios le dice, antes de que nazca Isaac, quiero darte una señal del pacto entre tú y yo, de que yo soy Dios tuyo y de tu descendencia para siempre. Y que ustedes van a poseer para siempre la tierra de Canaán, la tierra de Israel, que es ahora la tierra de Israel. ¿Cuál es el pacto? La circuncisión. Era una señal entre Dios y Abraham y los descendientes de Abraham. Entonces Pablo había sido circuncidado, pero cuando vino Cristo, es la circuncisión espiritual la que importa. ¿Qué es la circuncisión espiritual? Que en el espíritu tú pones a muerte las obras de la carne y caminas en el espíritu. Y el pacto es el espíritu con nosotros, el espíritu de Dios. Ahora, la sangre de Cristo es la sangre del pacto, pero ¿con qué somos sellados? Con el Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no le perteneces a Dios. No es si estás circuncidado o no. Tú puedes estar circuncidado, pero si no tienes el Espíritu Santo, no le perteneces a Dios. Entonces Pablo dice, del linaje de Israel. O sea, dice, circuncidado el 8º día, dice. Interesante, el 8º día es cuando el factor K es óptimo para la circuncisión, para que no sangre la criatura. Qué interesante que Dios establece el 8º día, porque Dios es el médico por excelencia y sabía, el mejor día para circuncidar a una criatura es el 8º día. Que es increíble, los médicos saben eso. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. O sea, le está diciendo Pablo que si se trata de ser israelita, yo soy israelita. Tú tal vez no eres israelita, yo soy israelita. Yo me puedo vanagloriar que soy descendiente de Abraham, que soy descendiente de la tribu de Benjamín, descendiente directo de Abraham. ¿Sabes qué? Es muy lindo ser descendiente biológico de Abraham, el padre de la fe. Hay toda una herencia espiritual siendo judío. Tienes toda la ley, los mandamientos. Pero hoy en día la mayoría de los judíos tienen el corazón endurecido, sus ojos velados por no reconocer al Mesías, aunque en los últimos días Dios les va a abrir los ojos y le ha abierto los ojos a algunos aún ahora. Si se trata de la descendencia natural, Judas era descendiente de Abraham, fue el que traicionó a Jesucristo. No es nuestro árbol genealógico, ni las relaciones familiares los que nos acercan a Jesús. Tú sabes de que María tuvo otros hijos además de Jesús.
Y esos hijos eran medio hermanos de Jesús. Y estoy seguro que tuvieron hijos. Y habrá descendientes que tendrán una relación carnal con Jesús. Eso no los acerca a Jesús. En Mateo 12, 47 al 49, leemos que alguien se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro, tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Pero respondiendo él les dijo: ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Sabe lo que está haciendo Jesús? Está poniendo a su madre biológica al nivel de los demás discípulos. ¿Puedo oír un amén? Todo el que hace la voluntad de mi Dios que está en el cielo, de mi Padre que está en el cielo, es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea, puso a María en el puesto que le corresponde, una discípula de Jesús. No la madre de Dios, sino una discípula de Jesús. El puesto que le corresponde. Claro, Jesús se encarnó de ella, pero no la adoramos. La reconocemos como una mujer que Dios usó, pero en la Nueva Jerusalén no vemos su nombre. Vemos el nombre de los 12 apóstoles. No vemos su nombre, vemos el nombre de las 12 tribus de Israel. Y no vemos su nombre, vemos el nombre de Jesús, del Cordero. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Porque dice: cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Cuál es la voluntad? Cuando se le acercaron los judíos a Jesús después de la primera multiplicación de panes, le dijeron: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, ¿en qué consiste nuestra relación con Dios? En si hemos creído en Jesucristo. En Juan 1 leemos que Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, que no nacieron de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Qué es el nombre de Jesús? Yeshua, Jehová Yasha, Jehová salva. Eso es lo que quiere decir. Y es a través de Jesús. Si tú crees eso y pones la fe en la obra de Jesús, tú naces de nuevo. Y entonces vemos de que el nacimiento de nuevo no es en base a relación familiar. Tu tío puede ser el Papa, tu tío puede ser Chuck Smith, tu papá puede ser Chuck Smith. Eso no te salva. Lo que te salva es el aceptar a Jesús en tu corazón. Cuando Jesús resucita, a la primera persona que se le apareció no fue a su mamá, no fue a sus hermanos en la carne, fue a María Magdalena. Y le dice: ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: hemos visto al Señor. Cuando Jesús le dice: ve a mis hermanos, Jesús le está hablando de sus hermanos espirituales, no en la carne. Por eso María Magdalena no fue a sus hermanos en la carne, fue a los hermanos espirituales, a los discípulos. Estamos relacionados con Jesús por nuestra fe en Él. Pablo continúa, dice: si nos vamos a vanagloriar, soy descendiente de Abraham, pero eso no me acerca a Dios. Luego dice: vamos a vanagloriarlo, está bien. En la ley soy fariseo. En cuanto a la ley, soy fariseo. Los fariseos eran hombres dedicados a las tradiciones religiosas. Las observaban increíblemente. Pablo estudió bajo Gamaliel, un gran maestro de la ley judía. Pablo conocía las ceremonias, las obligaciones, las tradiciones religiosas. Él era fariseo de fariseos. Ahora, muchas de las reglas de las tradiciones de los hombres eran eso, tradiciones de hombres. Muchas de las reglas de los fariseos eran reglas que ellos habían inventado y que se las habían añadido a la ley de Dios, supuestamente para ser más exactos en observar la ley de Dios. Pero era una excusa, porque ellos observaban esas leyes externas e ignoraban lo más importante, que era la compasión
compasión, la misericordia, el amor. Estaban basándose en lo externo. Estas reglas no habían sido prescritas por Dios. Como hoy en día hay iglesias como la iglesia tradicional llena de reglas que no fueron prescritas por Dios. El Viernes Santo no puedes comer carne, o tienes que ayunar tales días por obligación y cosas de ese tipo. Esas leyes, o que tienes que ir a un llamado sacerdote a confesarte, y si no, tus pecados no te son perdonados. El único que perdona pecados es Dios. Ves a Dios directamente. Se ha abierto un camino a Dios, es Jesucristo. A través de Cristo entramos al trono de gracia. ¿Por qué vas a ir a un hombre y decirle solo tú me puedes perdonar los pecados? Son leyes, tradiciones que terminan hasta negando la palabra de Dios. Jesús le tiró duro a los fariseos. Les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. ¿Qué está diciendo? Ustedes por afuera lucen hermosos, o sea, lucen religiosos, lucen justos, pero están llenos de toda inmundicia. En una ocasión vinieron los fariseos y los escribas y le dijeron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Porque estaba la tradición que ellos habían puesto, que había que lavarse las manos. ¿Por qué? No por razones de sanitarias, sino porque de acuerdo a ellos, si tú no te lavabas las manos, tal vez había alguna ala de insecto o algo, algún animal inmundo que te entrara a la boca y te iba a contaminar ceremonialmente. Entonces ellos estaban quejándose y Jesús le dice: hipócritas, ¿y ustedes por qué ponen a un lado la palabra de Dios por observar sus tradiciones? Porque han oído que está escrito: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y prosperes en la tierra que el Señor te da. Y el que no honre a su padre y a su madre, el que habla mal de su padre y su madre, que sea apedreado. Ustedes han oído eso. ¿Y por qué dicen entonces, si yo digo que esto con que puedo ayudar a mi padre y a mi madre es dedicado a Dios, ya no tengo que usarlo para ayudarte? Hipócritas, ustedes invalidan la palabra de Dios por observar sus tradiciones. Ellos venían y agarraban un carro, por ejemplo, tenían un carro extra y decía: es corbán, es dedicado a Dios. Pero mientras lo tengo, yo lo uso, pero le pertenece a Dios. Pero yo lo uso. Y tal vez tu padre, tu madre necesita un carro, se quedó sin carro, no se lo dabas. Es que es dedicado a Dios, no te lo puedo dar. Era una hipocresía, era una manera para ser injustos y aparecer justos. Y el Señor le dijo: somos unos hipócritas. Además, cuando dice fariseo, soy fariseo en cuanto a la ley, recuerda que las ordenanzas ceremoniales se cumplieron en Jesús. El cordero que sacrificaban apuntaba a Jesús. Ya no había que sacrificar cordero. Jesús ya había sido sacrificado. Pentecostés, la fiesta de Pentecostés apuntaba al nacimiento de la iglesia. Ya había nacido la iglesia. Ya no era necesario celebrar los rituales de Pentecostés. Podemos celebrar el día de Pentecostés, lo que Dios hizo, pero ya no es un requisito para ser justos ante Dios. Pablo dice: si se trata de ser fariseo, yo soy fariseo. Y si se trata de la ley, Pablo sabía que nadie se puede gloriar en la ley. Nadie. Romanos 2:13 dice: no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Estos serán justificados. Tú escuchas la ley, eso no te justifica. Es el que la cumple. Vamos a Romanos 7. ¿Por qué está mencionando todas estas cosas, pastor? ¿Sabes por qué? Para que tú ni yo nos gloriemos en nada excepto en Cristo Jesús. ¿Puedo oír un amén? Para que tú y yo no nos gloriemos en nada excepto en Cristo Jesús. En Romanos 7, lee versículo 1 a 9. Pablo dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, que hablan los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Si yo estoy manejando y me estaciono donde está rojo, donde no me puedo estacionar, y me muero porque me siento mal, me empieza a doler el pecho y digo: me voy a estacionar, y me estaciono ahí y me muero, llega un policía, no me va a poner multa, estoy muerto, ¿cierto o no? ¿Qué es lo que va a hacer?
llamar a la ambulancia. Pero no me va a poner multa, porque estoy muerto. La ley se aplica mientras está vivo. Entonces dice Pablo, la mujer casada está ligada por ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Mientras el marido vive, la ley se aplica, pero cuando se muere, ya la ley no se aplica a su marido y ella está libre. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley. Es decir, cuando nosotros nos identificamos con Jesús, ¿qué hizo Jesús? Fue a la cruz y murió. Él llevó los requisitos de la ley sobre sí mismo. Y cuando Jesús murió, ya la ley no se aplica a él porque está muerto, ¿verdad? Cuando resucitó un nuevo hombre glorificado. Si nosotros nos hemos identificado con Jesucristo, la ley ya no se aplica. Porque estamos unidos ahora a Jesucristo. Ya no estoy casado con la ley, estoy casado ¿con quién? Con Cristo. ¿Sí me explico? La ley ya no se aplica. Porque dice Pablo, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La ley no produce fruto en nosotros, la ley produce condenación. Es Cristo quien produce fruto en nosotros. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Es decir, la ley provoca pasiones pecadoras en nosotros. Mira, si tú tienes niños y tienes una caja de asuntos y la tienes cerca de la puerta de tu casa y son cosas del trabajo, tu hijo sale con su bate a jugar, entra y sale, ni le importa eso. Llega a decirle un día, no vayas a ver lo que hay en esa caja, que te aseguro no pasa 24 horas sino que sin que haya abierto esa caja. Es rápido. Tenemos una tentación a violar la ley. Pero Pablo dice, hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo de que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Qué diremos? ¿Es la ley pecado? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Lo que está diciendo Pablo es que sin la ley yo no hubiera entendido lo que es el pecado. La ley provoca en mí el pecado, pero lo muestra, lo resalta. Ahora el versículo 8, pero el pecado aprovechando del mandamiento produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Lo que está diciendo Pablo es que el pecado es como un Doberman. Todos tenemos una naturaleza pecadora, hay pecado en nosotros. Y es como un Doberman. Ahí está dormidito. ¿Qué pasa cuando pasa alguien enfrente de tu casa si tienes un Doberman? Se le tira. Lo mismo en la ley. La ley es como esa persona que pasa y el Doberman se despierta y se pone a ladrar y se le tira encima. Ese es el pecado que hay en nosotros. La ley lo despierta. La ley lo provoca. Y la violamos. Por eso no podemos estar casados con la ley, porque la ley no nos hace justos. Quien nos hace justos es Jesucristo. Con su sangre, y no solo con su sangre, nos da su espíritu. Y cuando estamos en su espíritu queremos hacer las cosas de Dios, porque Él es el que pone en nosotros los deseos buenos, y Él nos libera. Versículos 18, Pablo dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Porque el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer eso practico. Y si lo que no quiero hacer eso practico, no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Lo que está diciendo Pablo es que hay una naturaleza pecadora en nosotros. Y Pablo dice, soy incapaz de vencerla, pero Cristo la vence. Entonces Pablo no se podía vanagloriar en la carne. Y Pablo no podía vanagloriarse en la ley, de que era fariseo de acuerdo a la ley. No se podía vanagloriar en eso. Por eso dice en Filipenses 3, en cuanto a la ley fariseo,
Si vamos a vanagloriarnos, sí, soy fariseo en cuanto a la ley, pero él sabía que eso no lo acercaba a Dios. Y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, qué interesante, Pablo dice, si se trata de celo religioso, Pablo tenía un gran celo religioso, era un hombre apasionado en su religión, persiguió a los cristianos, los metió presos y algunos fueron puestos a muerte. Dime si no tenía celo religioso. ¿Y cuántos no se unieron a las cruzadas para librar a la tierra santa de los musulmanes? Pero ¿era ese celo religioso algo que era motivado por el Espíritu de Dios? No creo. Mataron a muchos judíos, asesinaron a judíos. Pablo experimentó una conversión verdadera. Tenía una pasión, pero una pasión verdadera. Eso después de la conversión, pero antes de la conversión, ese celo de nada le servía. Mira en la conquista, cuando Cristóbal Colón descubrió América y vinieron los conquistadores, ¿qué hicieron con los indígenas? Los obligaron a que se hicieran católicos, y si no se hacían católicos, los mataban o los ponían presos o los ponían a hacer trabajos forzados a la fuerza. ¿Qué de la Inquisición? En la Inquisición, si eras judío, te mataban, y si eras cristiano protestante, te mataban a la hoguera, te mataban. Ese era un gran celo. ¿Y qué de aquellos que tradujeron la Biblia a los lenguajes populares? Muchos fueron quemados en la hoguera. La Iglesia Católica los persiguió con un gran celo. Celo religioso en sí mismo no es motivo para vanagloriarse. Mira a los musulmanes hoy en día extremistas, la matazón de gente que hacen. ¿Tú vas a celebrar eso? No puedes celebrar esos asesinatos. El celo religioso por sí mismo de nada sirve más que para traer caos. Ahora, el fervor religioso por la verdad es bueno. Y le voy a decir, hay muchas personas que están en sectas que enseñan doctrina falsa y ahí los ves todos los días tocando puertas de dos en dos. Ellos tienen la mentira y tienen un gran celo. Y yo sé que hay muchos acá en la congregación que tienen un celo verdadero por Dios, pero hay muchos que están acá que no tienen celo por las cosas de Dios. Vienen a la iglesia y se van, pero no tienen celo por las cosas de Dios. El fervor verdadero es una obra del Espíritu Santo. No podemos darnos mérito a nosotros. Pablo dijo, Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Es Dios que tiene que poner el querer en nosotros. Jeremías, que predicó, Dios lo llamó para predicar. Nadie le escuchaba su mensaje. Él estaba llamando al pueblo al arrepentimiento porque Babilonia iba a venir, iba a destruir a Israel, a Jerusalén, iba a destruir el templo. Jeremías le decía, arrepiéntanse. Llegó un momento donde lo empezaron a maltratar, lo querían matar. Jeremías dice un momento, no, ya no quiero hablar. Pero luego dijo, si digo no hablaré más en su nombre, se convierte dentro de mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hago esfuerzo por contenerlo y no puedo. Jeremías está diciendo, me están amenazando, se ven serios que me quieren matar, no me hacen caso. Y realmente le estaba yendo muy mal. Dice, Señor, ya no voy a hablar de ti, pero después dice, no puedo, es un fuego que tengo en mi corazón. Pablo dijo, si predico el Evangelio no tengo nada de qué gloriarme, estoy bajo deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el Evangelio. Pablo tenía una pasión por predicar el Evangelio. Pablo dijo, el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo era motivado por el amor de Cristo. Ese amor no nació en él, nació en Cristo. Cristo derramó su amor en él y ese amor lo movía. Había un amor. Por amor uno puede hacer muchas cosas. Por amor Jesús fue a la cruz. Por amor tú puedes dar la vida por tus hermanos. Por amor. Pablo dice en cuanto a la justicia de la ley irreprensible, está hablando de la ley ceremonial. Pablo seguía todas las tradiciones, se lavaba las manos, usaba las vestimentas, recitaba las oraciones tradicionales, asistía a cada celebración religiosa, hacía todo lo que era de acuerdo a la ley ceremonial. Pero ¿qué del corazón?
crea nuestros pensamientos, crea nuestro trato hacia los demás. Pablo sabía que no se podía vanagloriar de la ley. Primera epístola de Juan, capítulo 1, 8 al 9, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Hermanos, si tú dices que no tienes pecado, eres un mentiroso. Todos tenemos pecado. Y la ley provoca el pecado. La única manera que ese pecado no salta es que no seas guiado por la ley, sino por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. ¿Sabes qué? La ley a mí no me detiene. Te lo pruebo. Te aseguro que si tú no ves la policía, andas a 65 donde debe ser 55. La verdad es que hay que obedecer la ley. Pero tenemos una naturaleza difícil. Tenemos una naturaleza difícil, hermanos. La ley no nos convence obedecerla, pero el amor a Cristo nos hace caminar rectamente. Entonces Pablo dice: todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. La palabra por amor de Cristo no es la mejor traducción. De hecho, no me gusta esa traducción. La New King James Version dice: but what things were gained to me, these I have counted loss for Christ. Por Cristo. No dice por amor a Cristo, sino por Cristo. The New American Standard: but whatever things were gained to me, those things I have counted as loss for the sake of Christ. Por la causa de Cristo. La preposición en el griego es dia, y esa preposición quiere decir a través, por medio, o las bases o razones por las cuales se hace algo. Entonces lo que está diciendo Pablo es: todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por causa de Cristo, por la razón de Cristo. ¿Qué causa de Cristo? Por ganar a Cristo, por obedecer a Cristo, por conocer a Cristo, por tener a Cristo y ser de Cristo, para que Cristo sea mío y yo sea de Cristo. Todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Sabes qué? Pablo buscó ganancia, pero la ganancia era nueva. Era Cristo su ganancia. Muchas personas están tras otras ganancias. ¿Puedo oír un amén a eso? Jesús dijo: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruye. El Señor dijo: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruye, y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, cuidado de qué es lo que estamos ganando. Juan, en la primera epístola, capítulo 12 al 15, dijo: no améis al mundo. Cuando está hablando al mundo, no está hablando a las personas. No améis al mundo, está hablando a las cosas de este mundo que tienen una dirección satánica, o sea, que ha sido movida por Satanás. El pecado del mundo, la manera de este mundo, la arrogancia de este mundo. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en este mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oye bien, el mundo pasa y también sus pasiones. ¿Sabes qué? Tal vez te apasionan los carros, o te apasionan las mujeres, o te apasionan los hombres. Tarde o temprano, cuando estés en la cama para morir, todo eso va a pasar. Todo eso va a pasar. Los ratos de placeres inmorales que hayas podido disfrutar, llegará un momento donde no podrás seguir disfrutándolos. Las riquezas que hayas acumulado, llegará un momento donde no podrás disfrutarlas y entrarás a toda una eternidad. Todo eso quedará atrás y todo eso te va a condenar. ¿Por qué? Porque has ido contra la voluntad de Dios.
En Mateo 16:26, el Señor dice, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Póntete a pensar. ¿Qué vas a dar a cambio de tu alma? No hay nada. Tu alma es lo más importante. Vas a estar toda una eternidad en un lago de fuego y azufre. Sabes, los deseos del hombre pueden enseñorearse de sí mismo. En eso el Señor dijo, no tendrás otros dioses aparte de mí. Hay personas que buscan acumular cosas, dinero, casas, esto y el otro. Las posesiones terminan poseyéndolos. En vez de ser ellos los dueños de sus cosas, las cosas son dueños de ellos. Y ellos trabajan y trabajan y trabajan para tener carros, para tener casas. Y son las cosas o los placeres los dueños que se enseñorean de ellos. El mayor premio no son los regalos que Dios nos puede dar, sino Cristo mismo. Si tienes regalos, si tienes prosperidad, si tienes salud, no es prueba de que Dios está bien contigo y que tú estás bien con Dios. En Mateo leemos, Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Dios tiene misericordia del pecador, pero un día va a traer justicia. Dios tiene misericordia. Y en Romanos 2, 4 al 5 dice, tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, Dios tiene paciencia. Dios es paciente con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. En esa paciencia, Dios hace llover sobre el justo y sobre el injusto. Dios permite que el injusto prospere en su negocio, tenga familia, tenga hijos, tenga vacaciones en Hawái. Los bienes temporales un día se acabarán y yo y tú seremos responsables ante Dios de qué hicimos con ellos. Si Dios nos ha dado salud, ¿lo usamos para fornicar? Si Dios te ha regalado belleza física, ¿la usas para provocar a otros al pecado? ¿O miras de menos a otras personas que no tienen la belleza que tú tienes? Si Dios te ha dado un cerebro capaz y brillante, ¿lo usas para salir adelante de los demás y no te importa el pobre, la viuda y el huérfano? Si Dios te ha dado lengua, ¿la usas para criticar y aplastar a tu hermano en vez de alabar a Dios? Si Dios te ha dado una oportunidad de estudiar una profesión, ¿la usas para elevarte sobre los demás y buscar todo lo que pueda obtener este mundo y te pueda dar este mundo sin importarte los cristianos en otros países? Dios ve todo y un día cobrará cuentas. Hay un versículo que me he aprendido y es bueno y te invito a que te lo memorices. Con el benigno te muestras benigno, con el íntegro te muestras íntegro, con el puro eres puro y con el perverso eres sagaz. Es decir, si tú eres benevolente, si tú eres justo, Dios va a ser así contigo. Si tú eres misericordioso, Dios te va a dar misericordia. Si tú eres benigno, Dios se va a mostrar benigno contigo. Con el benigno te muestras benigno, con el íntegro te muestras íntegro. Si tú no tienes doble vida, vives una cosa aquí y otra allá, caminas rectamente, el Señor va a ser íntegro contigo. El Señor no te va a jugar. Con el puro eres puro, pero con el perverso eres sagaz. ¿Qué quiere decir? Si tú crees que puedes jugar con Dios, Él es astuto y te va a atrapar. Y te va a atrapar en tu pecado. Tened por seguro que tu pecado te va a alcanzar. Wow, es una advertencia. El mejor premio, la meta a alcanzar es Cristo. Si tú nunca has recibido a Cristo, recibe al Señor. Recíbelo en el corazón. Ya sea que nos escuchas por internet, nos ves por internet o posteriormente nos
ves a través de nuestra página web, entendiendolasescrituras.com o elvela.com. Puedes ver nuestros estudios. Recibe al Señor. Te invito a que recibas a Cristo. Ora. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Quiero recibir a Jesús como Señor de mi vida. Creo que su sangre es poderosa para limpiarme y paga por mis pecados. Y hoy recibo la salvación que es por fe en Jesús. Gracias por darme esa fe. Gracias por darme vida eterna. En nombre de Jesús, amén.